acerca de lo que ocurre en Éfeso, de cómo fueron encontrándose diversos amigos. En este caso en Corinto, Pablo conoce a Aquila y a Priscila, y ellos la acompañan a Éfeso, y después encuentran a un hombre llamado Apolos, que era un gran predicador, y él descendía o venía de una comunidad que eran seguidores de Juan el Bautista, que solo habían conocido el bautismo de Juan, pero no habían tenido suficiente tiempo de haber participado de la resurrección de Jesús y sobre todo de la venida del Espíritu Santo, a tal grado que él y algunos de los hermanos que venían de este grupo, y más que estaba sentado en Alejandría, ellos se incorporan a la iglesia y son llenos del Espíritu Santo. Y después vemos que hay toda una revolución en Éfeso. Hay personas que renuncian a las costumbres de la magia, de la hechicería, se entregan al Señor. Pasan cosas absolutamente increíbles. Es lo que sucede con el mensaje que sacude al mundo. Muchas personas tienen ideas distorsionadas sobre la fe cristiana, o a veces hay un gran prejuicio que han desarrollado por malas experiencias con personas poco maduras en su fe. ¿Nunca te llegó a pasar que cuando a veces escuchabas la palabra cristiano te venías a pensar a personas agrias que piensan que todo está mal y que todo el tiempo se sienten moralmente superiores a los demás? Y a veces eso lastima. Sí, personas poco maduras en su fe que utilizan el nombre de Dios hasta para fines propios. ¿De qué manera podemos retomar en nuestra propia vida el evangelio que sacude al mundo y resistirnos solamente a vivir una religión occidental que ya se amalgamó a la comunidad del mundo contemporáneo y que ya está bien inculturizada de la manera de pensar de la comunidad o de la sociedad en que nos rodea? Estaba recordando una historia hace un par de años. Escuchaba la historia porque estaba escuchando hablar al CEO de Coca-Cola, y se me hizo muy interesante porque contaba que uno de sus hijos necesitaba un cambio en su vida, como que no sabía hacia qué rumbo tomar. Entonces él se fue a África y estuvo sirviendo con los pastores locales ahí en alguno de los países, me parece que en Kenia, y se encontró con la realidad de cómo es vivir la fe cristiana en un lugar donde no está de moda ser cristiano, donde ser cristiano en muchas ocasiones es una sentencia de muerte para ti. Este muchacho se quedó impactado del trabajo de muchos de los ministros en el continente africano y de las carencias que enfrentaban, y que a pesar de las carencias, cómo vivían el evangelio con pasión, cómo entregaban su vida a la proclamación de la verdad. Tristemente, este muchacho cachó una enfermedad y le dio una enfermedad en los pulmones y murió después de haber regresado de esa experiencia. Pero lo que me llamó la atención fue que precisamente el papá de este muchacho creó una fundación para apoyar a pastores rurales de todo el mundo, proveyéndoles herramientas para poder predicar la palabra de Dios en lugares donde a veces no es tan fácil llegar. De tal manera que no me acuerdo cuántas motocicletas repartieron, pero las llevaron a la sierra de Oaxaca, en el Edomex, y ahí me tocó estar cuando les estaban dando sus motocicletas. Sí, todo esto, ¿dónde sale? Sale impulsado precisamente de aquellos que pudieron entender que el evangelio es el mensaje que cambia y sacude al mundo, y no es la caricatura o el muñeco de paja que el mundo occidental a veces ya inventó, la religión cómoda que solamente se ha olvidado de su misión. Por eso cuando nosotros nos acercamos al libro de los Hechos, y por eso era la intención de estudiar el libro de los Hechos, porque tenemos que regresar siempre a nuestros orígenes. Tenemos que recordar de dónde venimos, porque si no recordamos de dónde venimos, podemos perder el rumbo. Por eso cuando nosotros empezamos
adentrarnos en el libro de los Hechos, empezamos a ver cómo vivían los primeros cristianos, qué pasó después de que Jesús resucitó y qué pasa conmigo en el siglo XXI. ¿Por qué no vivo el tipo de vida que puedan vivir ellos? O más bien podemos pensar cómo el día de hoy puedo, en las manos de Jesús, proclamar ese mensaje y sacudir al mundo y no amoldarme a él. Pues continuamos viendo lo que sucede en Éfeso, en esta región muy importante del mundo antiguo. Lo primero que vamos a darnos cuenta es que el evangelio sacude al mundo, porque en primer lugar el evangelio, o la buena noticia de quién es Jesús y lo que ha hecho, es un mensaje que confronta. Porque también el evangelio no solo nos dice: hey, vengan a jugar a mi mundo de colores, sino el evangelio nos recuerda cuál es nuestra condición. Porque a menos que reconozcamos nuestra condición, no vamos a darnos cuenta de la gloriosa obra de Jesús. Lo vamos a tener por menos. Vean lo que dicen los versículos del 21 de Hechos 19, 21 al 27. Dice: después de todos estos sucesos, lo que les conté que había pasado con Apolos, con las personas que habían rechazado la hechicería, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Y decía: después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo allí, en la provincia de Asia. Pero vean qué pasa. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino, con C mayúscula. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos en este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Un mensaje que confronta. ¿Cuáles son las cosas que te incomoda que te digan? Por acá un amigo cuyo nombre no voy a revelar, de repente un hermano le dijo: ay, ya lo veo más llenito. A veces existen temas que no nos gusta abordar porque tocan fibras sensibles en nuestras emociones o nos refieren hacia conductas o situaciones que sabemos que no están bien, pero que no queremos dejar. ¿Qué no te gusta que te digan? ¿Qué te toca esa fibra? Puede ser algo que no tenga tal vez mucha relevancia, no sea muy complicado, pero hay ocasiones que se llegan a tocar temáticas que no queremos abordar porque nos mueve algo, porque nos confrontan, nos dicen: por ahí no. La primera cosa que vemos donde se confronta este pasaje es en la propia comodidad del ministerio. Sí, a la primera persona que el evangelio fue incomodando fue al propio Pablo. No solamente en su conversión, sino en el inicio de su trabajo ministerial. Ya estamos en el 3er viaje. Los leemos rápido, pero ya habían pasado bastantes años de su conversión, de todas las peripecias que había vivido en esos lugares, y no se daba por vencido. Y hay momentos en los que dices: ya por fin, ya quiero descansar, ¿no? Apenas van al Harvest y ya dicen: ya estoy cansado, y no, toda una semana, ¿no? Es más, no voy a ir al culto 3 domingos en lo que me repongo, ¿no? Dice el versículo 21 que después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. O sea, voy a subir, no me voy a ir. O sea, Pablo decía: no me voy a ir en barco,
sino que se iba a ir regresando a visitar las iglesias que ya habían plantado, como la de Corinto, que está en esa región de Acaya. Y después de estar allí, tengo que visitar Roma. Los leemos rápido, pero como les dije, ya se habían incorporado Apolos, Aquila, Priscila, habían colaborado en el discipulado. Luego se fueron formando a más personas. Otros renunciaron a la magia, pero tenían que incorporarse a la iglesia. Había mucho trabajo, había muy buena amistad con los hermanos, ya habían desarrollado un cariño especial, pero era tiempo de seguir la obra. Gran parte de Asia ya había sido alcanzada. Muchos habían seguido predicando en esa región. Recuerden, los romanos le llaman Asia a lo que hoy conocemos como Turquía. A veces es una extensión grande de tierra donde habitan diversas naciones. Muchos eran culturalmente griegos, pero recuerden que en esa región dominaron muchos, desde los persas, los mongoles, ¿no? Les llamaban escitas, ¿no? Esos que andaban ahí en la llanura, los babilonios, los asirios, los griegos. Y luego ya estaban los romanos. Y aparte hubo migraciones de Francia, de las Galias, ¿no? De las zonas de Francia y de Germania. Entonces étnicamente eran muy diversos. Muy diversos. Habían traído cosas de sus propias regiones. Bueno, y también los judíos se habían ido a meter ahí. Entonces era una región muy diferente, muy vasta. Y el evangelio había sido predicado muy fuerte allí. Pudo haber dicho: ahora es tiempo de descansar. Pero sabes, se había dado cuenta de algo. Él empieza a dar pasos de manera sabia, porque había otra región más que conquistar con el mensaje del evangelio, y era todo Occidente. Ahora la parte occidental de Europa. Empieza a dar los pasos. No dice: de una vez me voy, sino que dice que iba a ir a visitar una vez más a los demás para llegar a Jerusalén. Entonces, para hacer eso, empieza a prepararse. Dice: primero voy a enviar a Timoteo y a Erasto. Lo que te quiero preguntar es: ¿cómo te preparas para lo que Dios quiere hacer a través de ti? Pablo es confrontado en primer lugar en su propio ministerio. Podría decir: bueno, yo ya logré esto, que allá se vaya Jacobo, Juan, Pedro y todos los demás. Pero él tenía muy claro que él había sido llamado a ser apóstol de los gentiles, y que Dios le había dado las capacidades y los conocimientos para completar la obra de una manera mucho mejor que otros tal vez no la tuvieron. Quiero que te preguntes a ti mismo: ¿cómo el evangelio te está confrontando a ti el día de hoy en tu vida de servicio, o en lenguaje cristiano, en tu vida ministerial? Todos recordamos que somos ministros de tiempo completo. Como herederos de la Reforma Protestante creemos eso, el sacerdocio universal de los creyentes. Todos ustedes son personas, son ministros del evangelio 24 horas, los 7 días de la semana. Cada uno de ustedes debe estar enteramente preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que tú tienes. Entonces piensa en tu vida ministerial, o sea, toda en tu vida de servicio a Dios. ¿Cómo te estás preparando para lo que Dios quiere hacer a través de ti? ¿O quieres ser un cristiano que solo se conforme, pues ya que digan que al menos viene el domingo, ¿no? ¿Ya ese es tu gran sacrificio de la vida cristiana? Naciste, Dios cambió tu vida, te alejó de las adicciones, de la vida de pecado, solo para sentarte el domingo. ¿O crees que quiere Dios hacer con tu vida algo más glorioso? El domingo es parte, es donde nos equipamos, aprendemos, nos amamos, nos fortalecemos. Pero el ministerio es de lunes a viernes, en donde tú estás trabajando, haciendo la vida, donde estás estudiando. Sí, ahí comienza el ministerio. ¿Cómo te preparas para lo que Dios quiere hacer a través de ti? Pablo se va preparando mentalmente, pero también envía y prepara a sus discípulos que se van a quedar después de él, porque ya estaba avanzado en edad. Y como habíamos visto, la respuesta de la predicación
era muy probable que lo mataran en alguna ciudad. ¿De qué manera puedes discernir que Dios te está moviendo a crecer en tu madurez cristiana y en tu servicio? Antes de que sacuda al mundo, tiene que sacudirte a ti y tiene que sacudir a la iglesia. ¿Cómo nos preparamos para crecer en madurez? Crecer duele. Sí, crecer duele, porque entre más avanza nuestra vida y avanza nuestra edad, más responsabilidades tenemos. No es lo mismo la Betsúa de 6 años a la Betsúa de la universidad. Está igual de chula, pero cambian las responsabilidades. Las decisiones que tomabas a los 6 años no traen los resultados de las decisiones que ahorita tomas. Crecer duele. Yo conocí a Oscar cuando era soltero, cuando tenía entre 20 años o 21 más o menos. Más o menos. Ahora ya es un don. Ya le cayó el chahuizle. Ahora las decisiones que toma van a tener repercusiones no solo para él, sino también para su señora. El punto es, crecer en la vida cristiana también es sabroso, pero también trae más responsabilidades. ¿Vas a seguir siendo un infante espiritual? ¿O te estás preparando para la madurez, para lo que Dios quiere hacer a través de ti? ¿Cómo siguen confrontando el evangelio? Primero confrontó a Pablo con los siguientes pasos y los siguientes retos que tenía que hacer, y que no podía nada más gloriarse con lo ya logrado, que era mucho, vidas transformadas, gente renunciando al mal, sino que todavía le esperaba algo más. Pues es lo que viene, versículos 23 al 27. De repente escuchamos que algunos habían creído, pero dice el versículo 23: por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Así le llamaban a Jesús. Juan 14:6, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así le llamaban a Jesús, y a sus seguidores también les decían los del camino. Hubo un gran disturbio. El cristianismo también confronta a las sociedades. ¿Y qué crees? Sigue siendo incómodo el día de hoy. Tú puedes hablar en una plaza pública de lo que sea. Puedes decir que los chakras son muy buenos, que si le sobas la pancita al Buda te concede algo, si le das una bola de arroz, no pasa nada. Es más, puedes pararte y estar vendiendo ahí droga y no te dice nada. Pero párate a hablar de Jesús, te callan, te quitan. En verdad, es un mensaje que sigue incomodando al mundo. Es un mensaje que sigue incomodando al mundo. Dice que se produjo un gran disturbio. ¿Y todo por qué? Versículo 24, a ver, que nos ayude Esli, del 24 al 25, del 26 al 27, que nos ayude nuestro queridísima Sulamita para que agarre poder. A ver, vamos. Del 20 siempre, 23. Muy bien. Muy bien, ahora la siguiente Sulamita. 26 y 27, ¿qué dice? Muy bien.
La segunda cosa, ya confrontó a la iglesia cristiana, pero también confronta a la sociedad desbancando ídolos. El mensaje de Jesús empezó a producir un cambio en las personas de tal manera que la gente dejó de participar en la adoración de un templo pagano, pero no era cualquier templo, era el templo pagano más importante del mundo antiguo. Si ustedes revisan las 7 maravillas del mundo antiguo, vas a encontrar las pirámides de Egipto, el Coloso de Rodas, la Gran Muralla China, el Mausoleo de Halicarnaso y el Templo de Diana en Éfeso. Se lo tomaban en serio. El culto a la diosa de Éfeso es mucho anterior de la cultura griega y la romana. Es bien interesante porque después, cuando fueron conquistados, fueron poniéndole los nombres de sus diosas. Pero era tan importante en esa región que esa era una ciudad de refugio. Si mataba a alguien en otro lugar y se escondía en Éfeso, no lo podían tocar por el culto a la diosa Diana. Era un puerto, había gente de todos lados. Entonces era el templo pagano más importante del mundo antiguo. Imagínate, para que empezaran a molestarse de que estaban disminuyendo sus ventas, algo estaba sucediendo allí. Algo estaba sucediendo ahí. Y vemos la mención de un personaje que instigó a difamar a los cristianos, y era Demetrio. Y era dueño de una fábrica en Éfeso que producía réplicas de plata del famoso templo de Artemisa. En otras traducciones lo vas a encontrar como Diana, Diana de los Efesios. Y ahí se combinaban dos tradiciones, ¿no? Uno, la Artemisa griega era la diosa virgen de la casa, pero la diosa asiática era la diosa de la fertilidad. Si ustedes luego se ponen a googlear, van a encontrar imágenes de Diana de los Efesios o de Artemisa de Éfeso como una diosa con muchos pechos, porque era la diosa de la fertilidad. Entonces la gente peregrinaba ahí, porque en esos cultos de fertilidad ya se imaginarán que había. ¿Cómo creen que se sostenía ese culto? Por la prostitución sagrada. Después eso causa muchos problemas en la iglesia, pero esa es otra historia. El punto aquí es de que de repente estas personas empiezan a decir: no nos conviene que la gente se convierta. El templo fungía como banco donde personas de todo el mundo depositaban su dinero. El templo era considerado un lugar de asilo, como les dije hace un momento, y pues era un lugar seguro donde muchas personas dependían de la industria de la idolatría. Demetrio empezó a alborotar a la gente en contra de la predicación del evangelio, porque su negocio podía caer y porque la gloria de la diosa estaba en juego. ¿Qué cosas siguen cayendo por la predicación del evangelio? Mucho de la industria del entretenimiento puede caer por la predicación del evangelio. ¿Ustedes no creen que la trata de personas y la pornografía deberían irse abajo por la predicación del evangelio? Debería. ¿Pero por qué no ha pasado? Porque seguimos esclavizados a muchos de esos ídolos. Dicen que México tiene el 80% de gente que cree en Dios. ¿Y por qué tenemos estos problemas de narcotráfico, de violencia? Porque a veces se dice que se cree en algo, pero no se vive una fe real. Por eso el evangelio sigue confrontando a los ídolos. Y en muchos lugares los primeros perseguidos por todas estas industrias son los cristianos. Pregunten a las personas en Chiapas. Hay hermanos literalmente que me han dicho: estos grupos armados nos han acosado. En los centros de rehabilitación del norte de México, estos grupos entran y acaban con la gente. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo que cambia las vidas y no les gusta.
Vean que el tal Demetrio estaba muy enterado de la predicación. Yo creo que ponía más atención que algunos de ustedes cuando les pregunto ¿con qué te quedas hoy? Empiezan a hablar del fútbol o de que su abuelita les pegó un chanclazo. Pero vean, ese Demetrio sí ponía atención y no tenía grupo pequeño para analizar. Dice, vean lo que dice el Demetrio: les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en toda la provincia de Asia. O sea, el chisme ya se había regado. Que Jesús estaba cambiando vidas, era conocido. Y vean, hasta puso atención. Él sostiene que no son dioses lo que se hacen con las manos. Ha escuchado Demetrio. Qué interesante, se sabe el speech, pero no quiere cambiar. Pero no quiere cambiar. Anhelo que ninguno de los que estamos aquí seamos como Demetrio, que hemos escuchado, que podemos saber cuál es la diferencia y que sabemos que la idolatría está mal y lo que sea, pero sigamos siendo presos del pecado y de cosas que idolatramos en nuestra vida y que nos están ahogando, nos están destruyendo, pero no la dejamos. Pero no la dejamos. Él ha escuchado, pero está muy cegado, porque su verdadera diosa no era Diana, era el dinero. En Éfeso y sus alrededores, muchos de los adoradores de Artemisa se estaban convirtiendo al cristianismo y ya no creían en los ídolos hechos por manos humanas, porque desde los predicadores judíos y los misioneros cristianos proclamaban la verdad, que hay un solo Dios y que no lo podemos manipular a nuestros intereses. Vamos a pedirle a nuestro queridísimo Marcos Fanuel que nos ayude con Isaías 44 del 9 al 20. Y luego le vamos a pedir nada más y nada menos que a Tonanchis que nos ayude 46, Isaías 46 del 1 al 7. Y Hechos 17:29 le vamos a pedir nada más y nada menos que a Esmeralda. Muy bien. Isaías 44, rápidamente, de 9 al 20. Vean lo que decían. Mucho de lo que, hasta están replicando lo que decían. Vamos. Hasta ahí, hasta ahí. Muy bien. La siguiente, ¿a quién le toca? A Tonanchi. Hasta ahí. Dice el Señor: yo soy el que te va a cuidar en tu vejez hasta que tengas canas. ¿Me estás hablando a mí, Señor? Me encantó esa parte. Pero ¿por qué ustedes? ¿Con quién me van a comparar? ¿No? De todos modos, los dioses falsos no te van a ayudar. Vamos a ver Hechos 17:29. ¿Quién le tocó? Eso.
¿Se acuerdan que Pablo predicó esto en Atenas? Ustedes descienden, son hechos a la imagen de Dios. ¿Cómo ustedes van a estar pensando que la divinidad va a ser como algo que tú formaste con tus propias manos? Entonces podemos decir, ay, sí, que idólatras, ay, es que era parte de las creencias antiguas, ¿no? Eran muy primitivos esas personas. Podemos burlarnos, podemos decir, pero ¿cuál es el centro del asunto? Versículo 27, a ver, Jaciel, ¿qué nos dice el versículo 27? Hasta ahí. ¿Qué es lo que Demetrio está poniendo al principio? Que no se tenga en menos o que peligre en primer lugar su oficio. Es interesante. El culto de Artemisa convivía con otros cultos en Éfeso. El mismo emperador romano ahí puso varios templos a su culto. Adoraban a Augusto, adoraban a todos los demás. Cuando se levantaba otro emperador, ponían un templo para ellos. Así. Entonces, ¿qué realmente estaba pasando? La religión, los negocios y el patriotismo llegan a estar entrelazados. Si se desprecia la majestad de la diosa, se desprecia el honor de la ciudad, pero se desprestigia primero a ellos, porque esto que está diciendo revela mucho del corazón de las personas, y más en una cultura como la nuestra. La identidad y el valor que tiene el individuo suelen estar en función de sus capacidades y sus éxitos. Más que le importara su devoción, le importaba su nombre y su negocio. Y eso a veces se vuelve un ídolo muy fuerte para nosotros. Porque quiero decirte algo, en la idolatría representaban diversas cosas, ¿no? Estaba el dios del amor, el dios de la guerra, el dios del negocio, pero quítale la imagen, pero sigue quedando en la misma idolatría. La misma idolatría a la belleza, al amor, al dinero. Nada más le quitas la imagen, pero sigue siendo la misma idolatría el día de hoy. Date cuenta qué es lo que más persiguen, de qué más viven las personas, porque hay demasiada exageración, obsesión por encontrar identidad, pertenencia en todo esto. Pensamos que el dinero es lo que nos da todo eso. Es parte de su cosmovisión y a veces es muy difícil desarraigarla. Pero como les dije hace un momento, ¿realmente nos hemos deshecho de los ídolos? ¿Verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro ser? ¿O hay otros amores en nuestro corazón que gritan también por tener nuestra atención? Y que cuando algo amenaza a sacudirlos, podemos hacer tal vez un alboroto como el que hizo Demetrio. Uno de los primeros de los 10 mandamientos dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Si no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Sí, hemos fallado en amar al Señor con todo nuestro corazón, porque a veces hay otros amores ahí. He conocido a personas que por no perder el control de alguna organización hacen desprestigio de otros, aunque sea mentira. ¿No? Tener el control. ¿Nunca has visto que luego las mamás de la sociedad, de padres de familia, apenas les dieron el control y ya se robaron el dinero de las cuotas, ¿no? Y no quieren que las quiten? O los vecinos que administran los condominios, si vives en un edificio o en la unidad, ¿no? Luego platicábamos, ¿no? La señora que administra la colonia, ¿no? Ya agarró el poder ahí. Para que la quiten es muy complicado. Y hace y deshace, porque nos gusta eso. Como dijera Demetrio, mi prestigio, mi persona se puede ver menoscabada si no lo tengo. La idolatría es más que templos como el de Diana o Artemisa y las figuritas. La idolatría tiene que ver con el amor más profundo de nuestro ser. ¿Realmente es Dios tu primer amor? Platicaba con un joven acerca de su adicción y afirmaba que él la tenía bajo control y que podía dejarla cuando quisiera. Pero mientras más nos adentrábamos en el tema, él defendía con tanto tenor la marihuana, porque me decía:
es lo único que me relaja, es el único escape y estrés en mi vida. Después de estar un periodo de tener como tiempos de 1 a 1 con ese adolescente, al final no se dejaba de convencer que eso le estaba haciendo mal y que ya le había traído problemas familiares muy fuertes. Seguimos buscando en otras cosas lo único que Dios puede darnos. Esa suena muy escandalosa, pero hay otras cosas en las cuales tú has depositado tu confianza. La idolatría nunca está sola por mucho tiempo, siempre engendra más y más pecado. A medida que identifiques estos patrones, debes buscar hacer morir mediante la oración y la búsqueda de Dios estos patrones que te están destruyendo. Pero hasta que los identifiques, si no los identificas y los reconoces, te arrepientes, van a estar presentes y te van a destruir. Y te van a destruir. Es aterrador pensar que si le damos un pequeño lugar aparentemente sin importancia, su influencia y poder va a crecer hasta que llegue a borrar tu amor por Dios. Por eso decía Jesús, no se puede servir a 2 señores. O amarás a uno, despreciarás al otro. Y pareciera que no, ¿cómo va a competir Dios con esto? Pero cuando haces un análisis, una introspección en tu vida, dices, no manches, le entregué más devoción a estas tonterías que a buscar al Señor, que a servir a mi prójimo, que a ayudar a los pobres, que darle a mi vida un significado mucho más grande que lo que esta idolatría me está llevando a vivir. Cada uno batallamos con cosas diferentes. A Demetrio no le interesa aprender lo que Pablo enseña. A él lo está impulsando la avaricia. Colosenses 3:5, ¿qué nos dice que es la avaricia? Si alguien lo encuentra. Ya después, cuando ves todo esto, te das cuenta mucho de lo que las cartas de Pablo dicen. ¿Qué dice? A ver, Ángel, ayúdanos. ¿La avaricia qué es? Idolatría también. Entonces, no tanto el amor a Dios, eso está, hasta lo dice en segundo lugar, lo impulsa el billete, no la doctrina. Hoy en día quizá muchos no se inclinan ante una estatua, pero millones se inclinan ante el ídolo del dinero. Y hasta cristianos que ya no predican de Jesús, nomás del dinero. Si eso no es lo que nos va a dar seguridad ni la paz que necesitamos. Hace poco estaba viendo una serie con mi esposa que se llama Yellowstone, y hablan de personas, de Estados Unidos, que tienen grandes extensiones de tierra, y habla de cómo las grandes compañías están peleando por el dominio y el control de un estado. Tienen mucho dinero, pero nunca tienen paz. Nunca tienen paz. Pareciera solamente una serie, pero me ha tocado convivir tanto en el mundo profesional como en amistad con personas que verdaderamente no tienen paz por causa del dinero. Por causa del dinero. Pudiera parecer que eso les iba a dar mucha tranquilidad en su vida, pero no. Es tremendo. Demetrio estuvo dispuesto a que mataran a otros con tal de no perder su renombre y todo el desenfreno del culto a Artemisa. ¿A qué nos está moviendo la idolatría del día de hoy? La ansiedad de no tener lo que los ídolos momentáneamente nos dan. En Chiapas estaba en algunas regiones. En lo particular, mucho fue la historia en San Juan Chamula. A muchos de los cristianos los persiguen, ¿saben por qué? Porque precisamente no participan de las fiestas del patrono, porque tienen que dar dinero. Y como se rehúsan a dar dinero para toda la compra del alcohol y de muchísimas cosas de ciertas festividades, entonces los expulsan de las comunidades, los linchan, les queman sus templos.
¿A qué nos lleva la idolatría? Dices, tal vez no soy tan salvaje para hacer algo así, pero llegamos a ser groseros con nuestra familia. Llegamos a quitarle el tiempo que se merece el servir a otros, el amar a Dios, por estar persiguiendo algo que al final nos destruye. Tercera, el evangelio es el mensaje más atacado, pero nunca derrotado. La fe cristiana es la fe que desde que se inició hasta el día de hoy no ha dejado de ser perseguida. Lo estás viendo. Desde el movimiento que Jesús predicó en Jerusalén fue perseguido, pues lo crucifican. Los apóstoles se tienen que esconder porque también son perseguidos. Pablo predicando en Asia Menor es perseguido. El día de hoy sigue siendo perseguida la fe cristiana. Estaba viendo unos videos de un culto de resurrección en la India y cómo entraron con palos a golpearlos a los hermanos en el culto de resurrección. Sigue siendo perseguida la fe cristiana. Cuando tenía 18 años, me acuerdo que me tocó organizar un congreso de adolescentes. Y recuerdo que hicimos varias actividades, conferencias y todo. Y fuimos a un pueblo del estado de Guerrero, ahí cerca de Iguala. Y estuvimos en parejas, iban los muchachos y hablaban con otros jóvenes. Estuvimos, algunos tocaban en las casas, estábamos en las canchas de básquetbol, estuvimos predicando ahí. De repente se acerca un grupo de señoras y nos dicen, ¿saben qué? No pueden estar aquí. Oiga, pero tenemos permiso del comisariado ejidal y eso. Bueno, si no se van a tener que atener a las consecuencias. Yo no sé esa señora, o sea, que prefería ver a esos muchachos adolescentes tomando, haciendo desastre. Llevaba un grupo de 150 muchachos de todo el país. Bueno, pues agarraron y empezaron a mandar camionetas por todo el pueblo, difamándonos, diciendo que estábamos invadiéndoles. Después tocaron las campanas del pueblo y dijeron, vamos a expulsarlos y a matarlos. Yo recuerdo que fueron bajando personas con machetes, con antorchas. Yo era de los más grandes, tenía 18 años, iba mi hermana de 11 años. Tuvimos que irnos. Ya estábamos poniendo ahí para que cantaran unos con su guitarra y todo. No, pues tuvimos que irnos, guardar las sillas. Vámonos. Dios es grande. Porque íbamos como, yo iba así como que, pues ibas nervioso, muchos iban llorando. Gracias, no le pasó nada a nadie. Y yo pensaba, valió la pena haber venido. Nada más nos espantaron, estuvimos en riesgo. Pero de toda la gente, hubo unos que nos querían, sí, nos querían linchar. Pero hubieron dos viejitos, más de 70 años, que fueron caminando con nosotros y nos dijeron, nosotros sí creemos en Jesús y no nos vamos a avergonzar de Él. Me quedé de a 6. Sí, a veces pensamos que todo está perdido, pero nadie puede detener el poder de la verdad. Versículo 28. Debemos de recordar que muchas veces te van a asaltar por tu fe, ni siquiera por tu dinero. Muchas veces te van a insultar, en tu propia familia se van a burlar de ti porque crees en Dios. Pero quiero decirte algo, a pesar de todo eso, Dios está trabajando. Versículo 28, al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó, la turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar al teatro. El teatro podría albergar a más de 25,000 personas. Era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Y el Partenón de Atenas no está chiquito, está grande, se los mostré la vez pasada. La situación se puso de a peso y la multitud se desgreñó a 2. Es como si vamos con los discípulos, chispas, ya agarraron a Albert y a Oscar.
Yo sentiría horrible que a mis amigos se los llevaran así. Sin embargo, Dios puso personas que animaron a Pablo a confiar. Primero, los discípulos. Y dice ahí que ellos le dijeron a Pablo: espérate, no te arriesgues, Dios va a hacer algo. Hasta las autoridades de la ciudad le mandaron un mensajito a Pablo: no te metas ahí. Porque Pablo era experto de cuando ya tenía a la gente ahí, se metía y les predicaba. Pero dijo: ahorita no pases ahí, porque la gente está enardecida. Es bien interesante. Dios estaba trabajando aunque parecía que no había salida, Pablo había sembrado en Gayo y en Aristarco el mensaje de Jesús, y la gente identificó a ellos dos también como gente vinculada a Cristo. Más allá de la persecución, yo anhelaría que la gente pueda identificar a cada uno de ustedes como gente que representa a Jesús donde está. No para que se los agarren a cachetadas, pero lo que me encantaría es que la gente, así como a Gayo y Aristarco, que tal vez en las cartas de Pablo solo vemos que los mencionan, y si aquí se les menciona solo una vez, pero lo que vemos es que la gente podía saber que ellos eran alguien que representaban a Jesús ahí. Lo más hermoso de todo esto es que anhelo que cada uno de ustedes puede ser personas que la gente identifique, no como el que es el más castroso, sino es alguien que se parece a Jesús, alguien que ha sido cambiado por Jesús, alguien que no se doblega a la idolatría porque reconoce que solo hay un Dios y Él es amor, Él es el camino y Él es la verdad. A Gayo y Aristarco los agarraron y tuvieron que mantener el temple y tuvieron que ser firmes en su fe. Estaban predicando y esa era su manera de vivir, y por eso los agarraron. Que nadie sepa: no, ¿a poco eras cristiano, Seth? Yo ni sabía, yo pensaba que eras marihuana igual que yo. No, claro, sabía que era hermano en la fe. No, hombre, ¿a poco Adolfo era cristiano también? Qué cool. Que puedan identificar, porque en todo lo que haces y dices, Jesús está presente, o el Espíritu de Cristo está presente. No es que para todos ustedes: aleluya, amigo, ¿cómo estás, amigo? Aleluya. No, esas exageraciones no ayudan. Pero lo que sí ayuda es que la verdad, la ética, el amor de Jesús está presente, aún en tu trabajo, aún en tu casa, aún cuando te hacen enojar tus familiares. Y les dice: Dios te bendiga, amigo, y por acá con esta otra mano le estás pegando. No, sino que la misma fe cristiana haya hecho algo transformador en ti. Vean esto: los mismos principales de la ciudad se preocuparon por Pablo, porque también nos recuerda que el evangelio había llegado a las altas esferas de la sociedad también ahí, y eran simpatizantes del evangelio. ¿Cuál es el impacto de tu vida en la predicación? El evangelio siempre va a ser un mensaje atacado, pero quiero decirte algo: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Aquellos que han nacido de nuevo y que están vinculados a Jesús. Versículo 32. Dios pone orden en el desorden. A veces el caos funciona. Vean, ¿cuál es la primera palabra que habla el versículo 32? ¿Sabe, Regina, cuál es? Había confusión. A ver, Pablo, ¿qué pasaba ahí después de que había confusión? ¿Qué dice? Estamos igual, te entiendo. Ya sabes, toda la banda va en donde ve el borlote, el desastre, y van y saben que a lo mejor están regalando frutos, y ahí van todos. Sí, no sabían ni de qué estaban hablando, ya se querían pelear todos. Pero vean el versículo 33. Ahora no vino Alejandro Díaz, pero ve que dice. A ver, léelo, querido Enrique.
Pero cuando se dieron cuenta que era judío, todos se pusieron a gritar a un mismo tiempo, como por 2 horas. Eso sí aguantaban más que ustedes en la predicación, ¿eh? Empezaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Imagínenlos por 2 horas. Si les cae gordo el es un honor o lo que sea, ahora imagínate: grande es Artemisa de los Efesios. La palabra que describe es que había confusión. No era claro qué quería lograr esa asamblea. Que aunque parecía un desastre, es importante decir que desde el Génesis el Espíritu de Dios se mueve sobre el desorden para poner todo bajo el control del plan soberano de Dios. Porque Dios utilizó la confusión y hasta los enemigos de los cristianos, en este caso eran los judíos. Recuerden que mucho en Éfeso los judíos se pasaron persiguiendo a Pablo, pero aquí mandan a Alejandro, lo avientan: órale, habla tú. Y no lo dejaron hablar. Pero aún en medio de eso, Dios utilizó la confusión, las porras, el que no supieran, para su propia gloria, y para protección de los cristianos. Nos recuerda algo esto: nunca estás solo. Jesús prometió algo, que cuando tú vas predicando en su nombre, Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo, Jaciel? Hasta el fin del mundo. Vean lo que dice del 35 al 41. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Una pausa. Decenas de años atrás cayó un meteorito en esa región y ahí hicieron el templo de Diana. Por eso decían que había bajado del cielo. Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. 37. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podemos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. El plan de Dios estaba que Pablo predicara en más lugares, y de repente intervinieron las autoridades. Un secreto: Pablo era ciudadano romano. A ningún ciudadano del imperio le podían hacer, no lo podían linchar así nada más. Tenía que ser oído y vencido en juicio. Recuerden que una de las grandes aportaciones de los romanos es el derecho romano. Bueno, todas las cosas malas que hicieron, al menos el derecho romano estaba bueno para el ciudadano. Así no era ciudadano, ahí sí no te iba bien. Pero es muy probable que Aristarco, que Gallo y que Pablo, al igual que Timoteo, pudieron haber sido ciudadanos romanos. Entonces ellos no podían hacer algo así, porque entonces iban a intervenir los soldados romanos. Éfeso tenía una historia de muchos disturbios y que eran reprimidos con violencia por los soldados romanos. Por eso les digo, en medio del caos, el Espíritu de Dios se mueve también. Entonces las autoridades dijeron: no nos queremos meter en problemas con los romanos. Por eso dice ahí: no vayan a decir que nos acusen de disturbios. Ya saben que la paranoia de los emperadores es: donde vean un cognato de desastre, sean duros ahí. Pero en medio de todo eso vemos la mano soberana de Dios obrando en favor de la obra del Evangelio. Por eso quiero decirte algo. A veces nosotros tenemos mucha ansiedad y pensamos que estamos solos, pero Dios está allí. Es verdad, hay hermanos que por predicar del Evangelio entregaron su vida, y es una realidad que el mundo nos va a rechazar, pero tú puedes confiar en que Dios
está ahí para vindicar tu vida cuando otros te calumnian. El evangelio sigue siendo una labor continua. Dice que después, cuando cesó el alboroto, de los versículos del 1 al 5, Pablo mandó llamar a los discípulos y los animó y los despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió otras regiones dando palabras de aliento a los creyentes y en muchas ocasiones, y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Vean, tú pensarías ya se calmó todo, pero dice que los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba por embarcarse para Siria. Entonces él regresa visitando a las iglesias, se va por Macedonia. Y vean quiénes lo acompañan. A ver, Sópater, hijo de Pirro. Suena raro. Él era de Berea, era de los de la iglesia que escudriñaban las escrituras. ¿Quién más estaba? Aristarco, al que habían agarrado ahí de las greñas. Aristarco se fue con él. Y segundo, ellos eran de Tesalónica. Y luego Gallo, ese hermano era bien gallito, sí, se fue con él. Él era de Derbe, de la región de Galacia. Timoteo, y por último Tíquico y Trófimo, de ahí mismo, de Éfeso. Vean el equipo nuevo ministerial de Pablo. Se adelantaron y se fueron a Troas, que es una región cerca de Troya. Ustedes recuerdan esa historia. A lo que voy es esto: después del caos de Éfeso, Pablo no se detiene, sino que anima a los discípulos, los abraza y se va. Y se va con un equipo fuerte. Este detalle no es accidental, queridos hermanos, sino que nos recuerda que en medio de la persecución y la idolatría, el evangelio está produciendo fruto duradero. Hombres de diferentes regiones y culturas están siendo unidos por Cristo en una misma misión. Sí, tú y yo tendemos a desanimarnos cuando vemos persecución. Dudamos de que Dios esté obrando cuando las cosas no salen como planeamos. Y pensamos que el caos es un signo de fracaso espiritual. Decimos, no me da paz, me voy. Pero el texto demuestra que Dios obra precisamente en medio de esos conflictos. Hasta a través del conflicto te pudiste dar cuenta que había gente de las cúpulas de poder de Éfeso que creían en Pablo. Bueno, creían en el mensaje de Pablo, pero que tal vez no habían dicho nada. Y a veces dices, ya gasté tanto tiempo dándole consejería a esta persona, ya lo escuché, ya lo acompañé y parece que no cambia. Pero en el conflicto salió que sí creían. ¿Dónde sientes? ¿En qué situaciones sientes que el motín de Éfeso está estallando en tu vida? En tu familia. Este pasaje nos recuerda que la obra de Dios no depende de la calma extrema, sino del poder del evangelio que transforma corazones y forma una comunidad aún en la tormenta. Aristarco y Gallo no se echaron para atrás, sino sabían que Dios iba a estar con ellos. Como Pablo, estamos llamados a perseverar, animar, discipular y formar parte de la misión, incluso en medio del dolor. Yo oro mucho por ustedes cuando salimos a predicar, pero a veces siempre la vida es un riesgo. O te tuerces la mano trabajando o te lastimas el pie en la misión, ¿no? Pero la verdad es que siempre todo va a implicar un riesgo. Pero quiero decirte esto: Jesús también fue rechazado por las multitudes, acusado falsamente y expulsado por perturbar el orden religioso y social. Sin embargo, Jesús no retrocedió, sino dio su vida por ti y por mí, y en su resurrección mostró que el reino de Dios no puede ser detenido. Pablo sigue edificando comunidades porque cree en un Cristo resucitado, vivo, que sigue transformando vidas reales, y no solamente está diciendo ideas. La escena en Éfeso es caótica y la historia podría parecer una derrota, pero el evangelio avanza. La iglesia de Éfeso prosperó y avanzó. Hasta en Apocalipsis le dedican una carta, porque no depende de Pablo ni de la estabilidad del mundo, sino del poder del Cristo resucitado. Donde el mundo dice fracaso, Dios dice yo voy a hacer que crezca fruto. Donde hay un disturbio, Dios está sembrando nuevas iglesias. Donde hay idolatría,
Dios está levantando testigos. Voltea a ver a los de tu mesa. Esos son los testigos que Dios ha levantado. Unos sí están guapos, ¿eh? Tú estás en esa historia. Quizá te sientes cansada, incomprendida, frustrada o frustrado por no ver resultados rápido, pero el Evangelio sigue obrando en ti y a través de ti. ¿Cómo podemos perseverar como estos hombres? Porque Cristo no abandonó su misión. Él fue más allá del motín, más allá del rechazo. Él fue hasta la cruz y venció. Ahora te une a ti y a mí en su resurrección y nos llama a seguir edificando su iglesia con la certeza de que Él comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Amén. Así que sigamos proclamando el Evangelio que confronta al mundo. ¿Qué te parece si te pones de pie hoy? Le dices al Señor: yo quiero perseverar también. Cierra tus ojos. Padre, a veces el caos nos hace ponernos ansiosos. Hay cosas que nos quitan la tranquilidad, pero recordamos que tú te mueves en medio de lo que se ve sin sentido y sin forma. Gracias porque tú sigues confrontando nuestro ministerio, confrontas al mundo en cuanto a su idolatría y sigues confrontando nuestra vida en cuanto a nuestra devoción por ti. Gracias porque podemos recordar que tú estás obrando, aun cuando no nos damos cuenta o sentimos que no estás tan cerca. Gracias porque tu obra sigue continua y hasta el día de hoy somos producto de la predicación de hombres y mujeres que no se amedrentaron por la persecución y las burlas. Danos la fuerza y el valor. Sigue haciendo tu obra en nosotros para poder proclamarle la verdad a este mundo que los confronta pero que los cambia. Seguimos creyendo que tu palabra es la verdad. Renuévanos, oh Dios, en todo. Guíanos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas. Ofrendamos porque estamos convencidos de que la obra no es nada más un hobby, sino que está demandando nuestra entrega, nuestra dedicación y también los recursos que Dios nos ha dado. Por eso, ahora que nos acercamos a adorar al Señor también a través de nuestras ofrendas, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, por necesidad. Dios ama al dador alegre y Él provee siempre. Así que mientras cantamos, vamos a depositar nuestras ofrendas. Hay ahí sobres que puedes tomar.